Por cosas de seguridad no diré mi nombre, pero sí el lugar donde ocurrió esto. Por más de 15 años he estado dentro de una congregación religiosa que tiene sede en los Estados Unidos, pero con el tiempo se instaló en México. Este grupo no es tan conocido porque, a diferencia de los testigos de Jehová, evangelistas o demás grupos, no hacen tanta publicidad y reúnen miembros, más bien cuando uno los busca cuando está muy mal. El grupo se llama Iglesia de la Nueva Esperanza, y al menos de ellos no es mi queja, mucho menos mi historia, porque en todo el tiempo que he estado con ellos nunca he visto algo de mala fe o de intereses económicos por parte de los dirigentes. Mi historia está más bien enfocada en algo que pasó cuando fuimos misioneros por parte de esta congregación en el año 2011. En ese año un compañero de nombre Ramón y yo fuimos enviados como predicadores a la sierra de Chihuahua para tratar de hablar de la palabra de Dios a las culturas indígenas que están por toda la zona. Si bien aquellas culturas sí tienen tintes religiosos, aún siguen muy pendientes y creyentes de sus dioses, lo cual no está mal, pues hemos visto que ambas culturas y creencias pueden convivir una con la otra. Cuando llegamos al pueblo al que fuimos asignados, los pobladores nos recibieron muy bien. El pueblo era muy pequeño, de unos 70 u 80 habitantes, pero todos eran muy amables. Ellos aceptaron que nos quedáramos un tiempo en su pueblo y también aceptarían recibir nuestra palabra. Sin embargo, antes de poder instalarnos en una choza que nos dieron, el líder del pueblo, un hombre de 79 años llamado Julio, nos dijo que para poder quedarnos debíamos seguir una única cosa. Nosotros preguntamos cuál era aquella condición. Ustedes no son los primeros que vienen al pueblo a hablarnos de Dios, y tampoco creo que sean los últimos. Pero para que su estancia en este lugar no tenga nada malo y puedan irse con bien cuando terminen su periodo, les tengo que pedir que nunca, por ningún motivo, atraviesen el río del pueblo. Si tienen que lavar su ropa, bañarse u otra cosa que tenga que ver con el uso del río, siempre manténganse de este lado, nunca pasen al otro. Sorprendidos por aquella petición e intrigados le preguntamos por qué no debíamos pasar del otro lado del río. De ese lado del río son tierra de nuestros antepasados, gente que ha vivido desde milenios aquí y que ahora cuidan sus espíritus. Los únicos que pueden pasar a ese lado somos los originarios del pueblo. Cuando un foráneo lo hace, las mismas tierras lo espantan, pero lo espantan con cosas horribles, tan horribles que se van de inmediato y no quedan bien de sus cabezas. Después de aquella advertencia, la cual acatamos porque sabemos que cuando los mayores hablan es porque algo saben, nos fuimos a nuestra choza y pasamos varios días en el pueblo. A las 2 semanas de estancia nos tocó ir por primera vez a lavar al río. En esa ocasión fui solo con mi compañero. Caminamos unos 20 minutos del pueblo hasta dar con el nacimiento de agua, y sin mucha demora comenzamos a lavar nuestras prendas. Estábamos en lo nuestro cuando de un arbusto que teníamos a unos metros salió un niño. Pero este niño tenía algunas cosas algo diferentes a las que habíamos visto en el pueblo. Sin sonar despectivo, pero su piel era blanca. Era un niño güero, de cabello rubio, de ojos verde pistache, y por su altura y cara, podríamos decir que tenía entre 8 y 9 años. Él vestía con ropa típica de la zona, aunque se veía algo descuidada y sucia. Además que no tenía zapatos, andaba descalzo. Hola muchacho, ¿cómo estás?
Le preguntó mi amigo con tono amistoso, pero el niño solo se nos quedó viendo con unos ojos muy extraños, por no decir agresivos. ¿Vienes del pueblo o de qué parte vienes?, le preguntamos, pero este, al igual que la vez pasada, no quiso responder alguna pregunta. Así estuvimos un rato preguntando y preguntando cosas, pero el niño no quiso decir nada. Ya mejor dejémoslo así. Quizás no habla español y no nos está entendiendo, dijo mi compañero. Tratamos de seguir lavando, pero sin descuidar al niño por si acaso. Él estuvo parado bajo el sol por casi 30 minutos, sin moverse, sin hablar, sin hacer absolutamente nada de nada, hasta que de repente comenzó a caminar hacia nosotros. Casi de inmediato dejamos de lavar porque sentíamos que algo estaba muy mal. Para esas alturas sabíamos cuándo estábamos enfrente de cosas malas, y esa ocasión era una de esas. Y lo afirmamos cuando el niño se paró de golpe y su cara comenzó a transformarse horriblemente. Esta se puso de color negra. Algunos moretones se veían que se formaban en sus brazos y piernas, además que su cabello se empezó a caer hasta quedar completamente calvo. Sus ojos, su boca, nariz y todo se cubrió por eso negro que le cubría la cara. Nosotros retrocedimos lo más que pudimos. Mi compañero sacó su crucifijo y comenzó a orar, pero las oraciones no parecían hacer efecto, porque el niño seguía parado y convirtiéndose en sabrá Dios qué. Al ver semejante atrocidad no nos quedó de otra que salir corriendo del río. Despavoridos corrimos a toda prisa hasta llegar al pueblo, donde inmediatamente fuimos con don Julio. Le contamos lo que vimos en el río, a lo que le pareció extraño, pues él dijo que eso pasa siempre y cuando uno cruza el río. Nosotros le juramos que no pasamos del otro lado, siempre estuvimos en esta orilla. Esa fue la primera vez que esas apariciones de sus ancestros cruzaron este lado del río para espantar a los foráneos, o al menos eso fue lo que se nos dijo. Buenas noches a todos, mi nombre es Mariana y quiero relatarles una vivencia que tuve hace no mucho, hace unos meses apenas. La intención de mi historia es que les sirva de advertencia cuando tengan la intención de meterse a uno de estos grupos religiosos que abundan en todas las ciudades y principalmente en los pueblos. A principios de este año, hasta la casa llegaron algunas personas que me invitaron a formar parte de su grupo religioso. Ellos se llaman o se llamaban Christus Morten. En ese tiempo yo estaba en busca de empleo, no estudiaba, y ante la desesperación así como las grandes promesas que ese grupo daba, decidí entrar. Entre los beneficios que prometían era que nos darían una mensualidad como apoyo, nos darían ropa, capacitaciones y varias cosas para que nosotros en un futuro podamos ser evangelizadores, así tal cual los que tocaron a mi puerta. De mi pueblo, varios hombres y mujeres, principalmente jóvenes, nos metimos a este grupo. La historia aterradora empieza en esta parte. Días antes nos habían avisado a todos los nuevos que el fin de semana próximo estábamos invitados y comprometidos a ir a la casa donde aquella congregación estaba situada. La idea y por qué nos dijeron esto fue porque nos bautizarían en nombre de sus creencias y después ya estaríamos listos para poder evangelizar a la gente. La cita fue de noche.
Pasado las 10, yo acudí como me lo habían pedido. Fui completamente de blanco, con unas chanclas, el cabello solo amarrado con una cola de caballo. No llevé anillos, collares, relojes, nada. Cuando llegué a aquel centro, no vi a ninguno de mis compañeros del pueblo. Al parecer a cada uno de nosotros nos iban bautizando individualmente, pues así como llegué me pidieron entrar a un cuarto cerrado y tapado por cortinas. No hables, no hagas ruidos, nosotros venimos más tarde por ti, fue lo que me dijo alguien. En ese lugar estuve una media hora, yo le calculo. Después un hombre vestido con un hábito negro que le cubría de pies a cabeza me dijo: es hora, ven. Me paré y lo fui siguiendo sobre un pasillo donde todo estaba oscuro. Al final se podía ver un destello de color rojo que estaba parpadeando. No sé si eran luces o velas, pero algo centellaba al final de aquel corredor. Antes de poder llegar justo a ese lugar, el hombre me detuvo. Me puso una venda en los ojos y después me tomó de los hombros para empujarme poco a poco hasta donde destellaba la luz. Por alguna razón no podía o no debía ver qué era ese lugar. Aquí párate, no te muevas. Cuando te lo indique te vas a poner de rodillas. Vas a inclinar tu cabeza hacia el frente y sentirás algo frío y líquido sobre la cabeza. En ese momento estarás siendo bendecida. Yo sentía mucho miedo porque todo estaba oscuro. No podía ver absolutamente nada, pues la venda estaba tan apretada que me lastimaba incluso un poco. Justo en ese momento empezó a sonar una música que jamás había oído antes. Era una melodía de cuerdas, como la de un violino parecido, pero lúgubre, triste. Incluso puedo decir que era música grabada o tocada en cassette o tocadiscos, porque la estática se oía muy fuerte. Después, varias voces, unas 4 o 5, de distintos hombres y mujeres, comenzaron a hablar en un idioma que desconocía. Alrededor se empezó a sentir un calor muy intenso, como si una fogata estuviera cerca. Los brazos me ardían y me sudaban porque estoy segura que algo de fuego me estaban pasando por ellos. La música, los cantos y el fuego duraron un largo tiempo. No puedo saber cuánto porque no tengo la noción del mismo, sin embargo, sé que fue un tiempo bastante considerable. Ponte de rodillas, dijo una voz grave y rasposa. Yo hice justo lo que se me pidió hacer antes, de rodillas e inclinar la cabeza. Sin siquiera esperarlo, algo líquido empezó a caer sobre mi cabeza. Todo mi cabello, la cara y parte de los hombros se me fueron enfriando por el recorrer de aquel líquido. No sé qué era porque no tenía un olor, tampoco tenía sabor. Incluso algo de ese líquido resbaló hasta mi boca, pero tanto su textura como su sabor no era de agua, era otra cosa. Menciono el agua porque por lo regular en todos los bautizos se suele echar o sumergir en agua a las personas, pero esto era muy diferente a lo que yo esperaba de un bautizo. Después de haberme echado eso, me pidieron que me pusiera de pie. Una persona me tomó de los hombros y me fue encaminando a quién sabe dónde. Los ruidos de la música, el calor y las voces dejaron de oírse poco a poco. Cuenta hasta 30. Después te puedes quitar la venda. Una vez que lo hagas, vete a la casa y te esperamos mañana a las 7 p.m. Ya eres un miembro de nosotros, un hijo del Señor.
dijo aquel hombre que me iba empujando. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30. Conté lentamente hasta quitarme la venda. Mis ojos iban acostumbrando a la luz, siendo que me diera cuenta que estaba justo afuera del centro. A mi alrededor no había nada, nadie. Revisé mi ropa y vi que toda estaba manchada de rojo. No sé qué rayos me echaron, pero lo que fuera era de color rojo. Por un momento pensé que era sangre, aunque no tenía un olor ni sabor a eso. Llena de miedo, corrí hasta la casa despavorida. Le conté a mis padres lo que me había pasado, siendo que ellos ni yo pensáramos en que debería regresar al centro, pues estamos seguros que eso era un culto que adoraba a quién sabe quién. Buenas noches, Memo. Antes de dar comienzo con mi relato, quiero decir que no lo hago con una mala intención. No quiero faltar al respeto a ningún grupo religioso y mucho menos a las personas cuya nacionalidad son protagonistas de mi relato. Sé que todos somos libres de creer y pensar lo que nos venga en gana, y si cuento esto es solo como una anécdota y nada más que eso. Hola a todos, mi nombre es Daniel. Y por unos años fui misionero por parte de una congregación religiosa. Estoy seguro que más o menos sabrán cuál, pues nosotros vestimos de pantalón negro, camisa blanca y por lo regular vamos a muchos países de Latinoamérica. Hace unos años, cuando aún pertenecía a esa congregación, fui enviado junto a un compañero al país de Guatemala a hacer servicio social. La idea era predicar la palabra y crear una comunidad religiosa en ese país. El lugar exacto donde nos enviaron fue a la comunidad denominada El Colegio. Ese lugar está en medio de la selva guatemalteca, donde el acceso es muy complicado, mas no imposible. A ese poblado llegué con mi compañero en el mes de marzo y nos establecimos. Poco a poco empezamos a hacernos notar en todo el pueblo. Cada vez más personas se acercaban a nosotros para escuchar lo que teníamos que decir, y aunque la religión que más predomina en ese lugar es la católica, sí había personas que al menos se dignaban en escuchar nuestras plegarias. Como ese lugar es un pueblo muy alejado de todo, muchas de nuestras actividades como lavar ropa o bañarnos dependían de ir al río que pasaba cerca del pueblo. Una tarde recuerdo mi compañero y yo fuimos a lavar ropa que se nos había acumulado en la semana. Caminamos hasta el río y empezamos con nuestras cosas. Los dos estábamos platicando muy tranquilos cuando escuchamos como si alguien chapoteara con el agua. Levantamos la mirada arriba y vimos como en medio del caudal del río, que en ese tiempo no estaba muy profundo, estaba parado un perro de color café. El perro era grande, no puedo decir que gigantesco, pero sí un poco más grande de lo común. Al verlo creímos que estaba enfermo porque su piel estaba llena de llagas, como si tuviera sarna o roña. Había pedazos de piel que no tenían pelo y se le podía ver directamente la piel. Ten cuidado, dijo mi compañero. Quizás tiene rabia y si nos muerde nos podemos meter en grandes problemas. Eso parecía tener sentido, porque de su boca jadeaba con su lengua, de la cual escurría mucha baba. Baba que se iba mezclando con el agua del río que seguía bajando. Tomé un palo que encontré tirado para defenderme en caso de que quisiera atacarnos. Mi compañero de igual forma tomó piedras por si acaso. En ese momento el perro comenzó a caminar hacia la otra orilla del río, pero su movimiento era raro.
Era Morfo. La piel se movía muy extraño, como si le quedara grande. No sé cómo explicarlo, pero era como si dentro hubiera otro animal que se había puesto la piel de ese perro y le quedara grande, tanto que iba bailando con cada paso que daba. El perro, antes de meterse en la hierba alta que rodeaba el río, giró su mirada, y les juro que la cara que nos mostró tenía una sonrisa muy humana. De oreja a oreja se reflejaba una risa algo diabólica. Pensamos que solo sería la pura risa lo que lo hacía aberrante, pero seguido de ella, la carcajada de un hombre, la carcajada de una persona salió de aquel perro. En cuanto la escuchamos, salimos corriendo de regreso al pueblo del colegio. Incluso dejamos todas nuestras cosas en el río. La gente del pueblo nos preguntó por qué estábamos tan espantados. Cuando les contamos del perro con sonrisa humana, todos nos señalaron y dijeron que era el maligno quien nos estaba espantando. Prácticamente nos corrieron del pueblo porque tenían miedo que por nuestra culpa, por nuestra presencia, hayamos atraído a aquel ser. Fue por eso que tuvimos que regresar casi ese mismo día a la ciudad capital de Guatemala. Esto me pasó cuando no tenía mucho tiempo de haber entrado a la orden religiosa denominada Los Últimos Días. Aunque aún sigo siendo miembro de la orden religiosa y creo firmemente en lo que predicamos, sé que allá afuera hay cosas que no se pueden negar de ninguna manera. De mis primeras anécdotas, y quizás la que más miedo me da contar, es aquella que me pasó cuando fui enviado a una comunidad llamada Piedras Blancas en el estado de Coahuila, en México. Aquella comunidad era una en la cual varios de mis antecesores ya habían estado y habían dejado un grupo establecido con nuestros fieles. Prácticamente yo fui a hacer el relevo o a cubrir el puesto que ellos tenían. Cuando llegué a ese lugar, el hermano Martín me llevó a una casona donde era que nos quedábamos todos los misioneros que estábamos temporalmente. Mi encomienda era estar 6 meses y después sería reubicado a otro lugar. La comunidad era muy amena, la gente amable, así que 6 meses pasarían muy rápido. El lugar donde me quedé, repito, era una casona vieja. Era de 2 pisos con varios cuartos donde los otros hermanos y yo podríamos vivir tranquilamente. El cuarto que me dieron estaba justo pegado a un jardín. La ventana enfrente de mi cama daba exactamente a ese lugar que tan solo de mover las cortinas podías ver todo lo que estaba afuera. A esa casona casi siempre solo llegaba a dormir. Tenía muchas labores que hacer en el día a día. Visitar a los hermanos, dar pláticas, cursar talleres, en fin, muchas cosas. El único día que teníamos libre era el lunes, si es que así se le podía decir. Digamos que ese día podía dormir un poco más y estar más en aquella casona. Bueno, esto pasó precisamente un día lunes. Recuerdo que eran las 8 de la noche y ya me había dado un baño. Ya había cenado algo ligero y después de hacer mis oraciones estaba por irme a dormir. Salí todavía para despedirme del hermano Martín, quien al igual que yo estaba también por descansar, ya que habría que madrugar al otro día. Ya con todos mis pendientes hechos me fue a la cama. Así como cerré los ojos quedé profundamente dormido. No sé muy bien a qué hora serían, cuando desperté al escuchar como si alguien golpeara el vidrio de la ventana. Aquel ruido era muy parecido a como se arrojaran pequeñas piedras contra el cristal de la ventana. Se me hizo raro eso porque hasta donde sabía, en esa casona de momento, solo estaba el hermano Martín y yo. Sabía que llegarían más hermanos, pero no estaba próxima a su visita.
Además, ¿quién y por qué arrojarían piedras desde el patio? Me paré e hice a un lado la cortina que cubría la ventana. Una vez que lo hice, me quedé con la boca abierta. Afuera, justo en el patio, vi como 3 personas vestidas con una clase de túnica muy parecida a la de un fraile o un monje iban caminando en medio del patio. Cerré y abrí los ojos varias veces pensando que quizás estaba viendo mal, pero no. Allá afuera sí estaban 3 personas caminando muy tranquilamente como si nada. Mi primera pregunta fue ¿qué hacen ahí? Digo, la casona estaba cerrada y repito, hasta donde yo sabía no había nadie más aparte del hermano Martín y de mí. Me quedé viendo un buen rato a esas personas para ver qué era lo que hacían. Quizás con eso me dieran a entender quiénes eran. Pero mientras los veía, más extraño se volvía todo, pues llegó un punto donde vi como ellos caminaron derecho hacia una pared sólida y la atravesaron como si fueran fantasmas. Cerré la cortina y me fui por mi Biblia para ponerme a rezar. Ya sabía qué fue lo que vi. Si se lo preguntan, el hermano Martín también ya los había visto. Y eso de allá afuera no eran seres vivos, eran otras cosas. Hola a todos, me presento, mi nombre es Susana, y lo que cuento me sucedió hace un año atrás exactamente por estas fechas. Yo vivo en la comunidad de San Blas en el estado de Hidalgo, en México. Esto que ocurrió resultó ser una tarde que venía con mi padre Juan de la ciudad capital en dirección a nuestro pueblo, después de haber ido a resolver unos cuantos asuntos. Esa tarde mi padre y yo íbamos en nuestro auto como era normal. El camino que recorríamos era campo abierto, ya saben, de esos donde solo está la carretera y nada más a los alrededores. Mientras mi padre manejaba, al frente vimos a 2 personas pidiendo aventón. Aquellas 2 personas eran misioneros. Lo sé bien porque por el pueblo ya habíamos visto algunos así con la misma vestimenta de pantalón negro y camisa blanca y su ya tradicional Biblia en el bolsillo. Mi padre se paró ya que consideró que era necesario llevar a esos hombres. Más allá del tipo de religión que profesamos, un favor no se le niega a nadie. El auto se detuvo delante de los misioneros, quienes corrieron enseguida a él y preguntaron si podían subir. Con solo decir eso notamos que ellos estaban muy nerviosos. De hecho, estaban sudando y temblando por alguna razón. Mi padre les preguntó si todo estaba bien. Ellos dijeron que sí, pero algo en su voz decía que mentían. Con ellos a bordo les preguntamos a dónde iban. El par de misioneros dijeron que un par de kilómetros adelante, al lugar llamado Oasis. Oasis es como se le conoce a un pequeño lugar donde paran muchos camiones que van a diferentes partes del estado o de la república. Bueno, a ese lugar ellos necesitaban que los llevaran. Los 2 hombres se subieron en la parte de atrás del auto. Cada cierto tiempo volteaban hacia atrás. Era como si estuvieran viendo que nadie los siguiera. Murmuraban cosas en inglés recuerdo muy bien. La verdad no sé qué decían, pero supongo que era algo delicado. Mi padre los vio y les preguntó si estaban bien. ¿Acaso pasaba algo porque parecía que estaban huyendo? Los misioneros respondieron que no. Todo bien, solo que tenían prisa de llegar al oasis. No les creímos. Ellos se traían algo entre manos. En todo el trayecto esos 2 hombres veían hacia atrás y seguían murmurándose. Así fue hasta que llegamos al oasis. Bajaron del auto y después de dar las gracias tomaron un camión, el que prácticamente ya estaba por salir para marcharse. Mi padre cree que esos 2 misioneros hicieron algo o vieron algo,
porque salieron huyendo de ese lugar. Nunca supimos qué se traían entre manos, pero supongo que era algo muy delicado. Hola Memo y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Antes que nada, me presento, me llamo Belén Ortega y formo parte de una organización denominada Centro de Ayuda Humanitaria Transnacional. Aunque somos un grupo muy chico, nuestra labor muchas veces es algo grande. En mis ratos libres suelo escuchar tus historias porque el tema paranormal es uno que me gusta mucho, siendo que curiosamente me atreviera a enviarte esta historia, debido a que hace no mucho en el centro atendimos a un grupo de misioneros, los cuales vivieron una experiencia horrible en una de sus misiones. Hace unos meses, hasta nuestro grupo de ayuda ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, llegó un grupo de 5 personas pertenecientes a una iglesia evangelista que recientemente habían sido rescatados por militares norteamericanos después de estar sirviendo en África como misioneros. Después de socorrerlos y recibirlos en el centro, procedimos a recopilar su testimonio, pues lo que ellos vivieron fue algo horrible. Los misioneros habían sido enviados a Nairobi, en Kenia, y originalmente eran 6 misioneros. Al llegar fueron trasladados a un pueblo rural que era donde harían el servicio comunitario por un periodo de 6 meses. Al llegar ayudaron a la población nativa entregando víveres, medicamentos y predicando el evangelio. De esta forma se ganaron el aprecio de los nativos, quienes poco a poco los fueron incluyendo más en sus actividades. Una noche los 6 misioneros fueron enviados a una ceremonia que se llevaría a cabo en la choza del líder del pueblo. Al llegar vieron que habían varios ancianos oriundos de la misma aldea. Aquellos viejos estaban hablando, pero no podían entender nada, ya que lo estaban haciendo en su dialecto. Sin embargo, los misioneros dicen que constantemente los estaban apuntando y de alguna manera los veían de arriba abajo como si los estuvieran criticando. Poco después, hasta la choza entró un hombre vestido estrafalariamente. Este tenía una falda de pasto seco, tenía el cuerpo pintado con lo que parecía ser lodo y sangre, además que en la cara tenía una máscara hecha con huesos de vaca. Aquel hombre era una clase de brujo, pues los ancianos lo trataban con mucho respeto. El enmascarado encendió una fogata en medio de aquella choza y en medio de todos los presentes. Después sacó de una bolsa de cuero que estaba hecha de panza de vaca varias fajas de hierbas que puso a hervir en una olla de barro que calentó en la fogata. Los misioneros no sabían qué era lo que pasaba, ya que nadie les decía nada. Y lo único que medio entendían era que estaban presenciando una ceremonia, pero no tenían idea de cuál era su propósito. Al paso de una hora, el brujo sirvió 6 tazas con aquel té que estaba hirviendo en la fogata. Le dio una a cada uno de los misioneros y con un gesto le dio a entender que se lo bebieran. Los 6 misioneros así lo hicieron. Después de unos minutos, dicen que empezaron a sentir mucho sueño. La vista se les empezó a nublar y las fuerzas se les fueron por completo. Como adormecidos uno a uno fueron cayendo al suelo sin poder moverse. Su cuerpo estaba totalmente paralizado, y aunque sus ojos podían ver y su cuerpo podía sentir, este no le respondía. Era simplemente como si estuvieran anestesiados por completo. Seguido de ello, uno de los ancianos que estaba sentado se paró. Este viejo caminaba muy lento, como si le costara hacerlo. De vez en cuando tosía y se notaba que estaba muy enfermo. A este anciano se le pidió que se sentara justo enfrente de los misioneros, los cuales seguían recostados en el suelo sin poder moverse. Después el brujo le puso las manos sobre la cabeza al viejo, para después darle de comer unas hojas de color rojo.
Casi de inmediato el anciano comenzó a convulsionar. Su cuerpo brincaba y se movía de manera errática de un lado a otro. Los demás ancianos se pararon y se colocaron detrás del brujo, siendo que fuera ese el momento que pasó algo inimaginable. Justo enfrente de los misioneros y a plena vista de ellos, el viejo enfermo se empezó a transformar en un leopardo. Su cuerpo fue tomando forma y protuberancias propias de aquel felino. Sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo se convirtió en un animal frente a ellos. Pero este animal, al igual que el hombre, también era viejo. Carecía de colmillos, su pelaje era escaso, no tenía garras y también parecía estar enfermo. El leopardo se acercó a cada uno de los misioneros y los fue olfateando uno a uno. Lo lamió con su lengua y les pasó la nariz por todos lados como si buscara algo en específico. Después que revisó a cada uno de ellos, pasó algo aberrante. El leopardo se posicionó en uno de los misioneros y lo comenzó a devorar vivo. La vista de los demás misioneros estaba enfocada en ver cómo se estaban comiendo a uno de ellos. Sin embargo, no podían hacer nada porque aún estaban adormecidos. Ellos dicen que aquel hombre al que se estaban comiendo de seguro estaba gritando y suplicando por dentro, pero debido a que no podía siquiera hablar, no podía decir nada. Casi de inmediato un gran charco de sangre inundó todo el suelo y los misioneros que aún seguían tirados se empaparon de aquello. El leopardo se dio gusto tranquilamente con su compañero sin siquiera tener alguna pizca de remordimiento. Los misioneros trataban de cerrar los ojos y no ver eso, pero era difícil, pues su cuerpo no reaccionaba. La mirada estaba clavada en aquel animal y fue así que notaron que este sorpresivamente empezó a volverse joven. Sus colmillos principales le volvieron a crecer, su pelaje se hizo brilloso, las garras crecieron y su palidez enferma desapareció para dar lugar a un vigoroso animal. Era como si haber devorado a su compañero le devolviera una clase de juventud. Después de eso no recuerdan qué pasó, pues solo saben que despertaron en medio de una carretera solitaria en medio de la casi nada. Caminaron por horas hasta ubicar una aldea donde militares norteamericanos estaban haciendo base, y fue así que lograron regresar al país. No quiero explicar mucho acerca de lo que vivieron esos hombres en aquel sitio, porque creo que no hace falta. Ustedes saben perfectamente con qué propósito hicieron ese ritual, con qué propósito aquel anciano de esa aldea devoró a ese hombre. Yo serví durante 2 años entre el 2006 y 2008 como misionero en una congregación religiosa llamada La Luz en la Tierra. Una ocasión me enviaron a un lugar llamado La Ciénega en la ciudad de Puebla. Me asignaron para apoyar a un compañero que ya tenía tiempo en el área, pero que no había logrado atraer devotos a la iglesia. Este compañero en los primeros días me enseñó las colonias que nos tocaba visitar a diario y me habló de las personas que actualmente estaba recibiendo nuestras visitas. A la semana de estar tocando puertas en los complejos habitacionales, conocimos a una señora de nombre Francisca. Ella era sumamente amable, tanto que de solo vernos nos invitó a pasar a su casa. Conversamos con ella e hicimos una oración antes de salir de su hogar y no sin antes pactar una segunda visita, la cual debo reconocer me sorprendió bastante, sobre todo por el trato que nos dio la señora.
La verdad, estamos acostumbrados a desplantes, rechazos e incluso insultos, en contraste con esta persona que nos dejó entrar a su casa. Con su buen interés de escucharte es algo sumamente emocionante. Sin embargo, algo vi en la casa que se podía sentir algo diferente a otras. Esta lucía triste, fría. Incluso en una plática que tuve con mi compañero por la noche respecto a ella, fue que ambos nos dimos cuenta que su casa lucía algo desordenada y bastante polvorienta. Sin embargo, el punto de nuestra charla no era criticar ni mucho menos, solo fue algo que habíamos notado. Al final de cuentas, concluimos que probablemente se trataba de una mujer solitaria, la cual solo deseaba compañía. Días pasaron y regresamos a la casa de doña Francisca para seguir con las pláticas. Tocamos y nadie respondió al llamado de la puerta. Un poco desanimados, nos sentamos en una banca frente a su casa, con la esperanza de que quizás habría salido algún mandado y que llegaría pronto. Intentamos aprovechar el tiempo de espera presentándonos con las personas que pasaban por aquella zona, hasta que nos contactamos a un muchacho que por cierto coincidía era el vecino de doña Francisca. Platicando con él, no pude resistirme a preguntarle por curiosidad si tenía el conocimiento de la señora, si ella trabajaba o algo, a qué hora más o menos podríamos encontrarla. Lo que ese muchacho nos dijo es algo que hasta el día de hoy no puedo sacarme de la cabeza. ¿A poco conocieron a doña Francisca?, dijo él. Claro, hace unos días la visitamos. El muchacho hizo una cara de duda para después decirnos: ella tiene como 5 años que ya no vive en aquella casa. Algo sorprendidos y sin entender la situación, mi compañero le preguntó cómo era posible. El muchacho prosiguió diciendo que la señora vivía sola y apartada de su familia. Se le veía salir y aunque era una persona muy amable, la soledad la fue acabando. Así hasta que un día simplemente se fue, abandonó su casa y jamás se le volvió a ver. Para la edad que tenía en ese entonces y pasados 5 años, muchos vecinos suponían que ya había fallecido. Sin más que decir, con la boca y la mente vacía, mi compañero y yo nos fuimos a nuestro departamento. No podíamos creer lo que nos había pasado. Lo único que pudimos hacer es arrodillarnos para orar y agradecer por aquella experiencia, y de alguna forma tratar de verlo como algo positivo. A partir de ese punto, fue que comenzamos a revivir todos los hechos. Haciendo memoria, recuerdo haber saludado de mano a doña Francisca, la misma que al momento del contacto pude sentirla helada, pero nada que en ese momento considerara como anormal. Sé que este relato puede que no dé miedo o terror como tal, pero fue una experiencia que me ayudó a concretar con mi fe. De verdad hay almas que necesitan ayuda, y quizá la señora Francisca era una de esas almas que en ese momento necesitaba una visita de nuestra parte. Me gusta creer que la ayudamos, y hoy ya está descansando en aquel lugar que tanto se merecía. Actualmente formo parte de una congregación religiosa enfocada en llevar ayuda comunitaria y social a diferentes grupos vulnerables en México. Nuestra labor se centra principalmente en apoyar a pueblos que están muy lejos de zonas urbanizadas, aquellos que se pueden considerar de pobreza extrema. Si bien parte de nuestra ayuda tiene tintes religiosos, la verdad es que no están necesariamente obligados a creer en nuestro Dios. Les damos la opción de hacerlo y si ellos gustan, pueden pertenecer a nuestra iglesia. El 25 de mayo del año 2011, 3 compañeros de nombre Alberto,
María Luisa y un servidor, Mauricio, fuimos enviados al pueblo llamado Los Vicentes, en el estado de Puebla. Ese pueblo estaba ubicado en la parte de la Sierra Poblana, perteneciente al municipio de Zapotitlán de Méndez. Nuestra labor era la antes mencionada: llevar algunos víveres, algo de ropa donada y estar un total de 12 meses brindando ayuda médica, así como educación básica para aquellos que no tuvieran el recurso para ir a la escuela de educación básica. Los 3 compañeros fuimos recibidos con muy buenos ojos por parte de los habitantes de Los Vicentes. A nosotros se nos dio un cuarto de medio espacio que estaba a un lado del palacio municipal de aquel pueblo. Al cuarto lo dividimos a la mitad con sábanas, para que mi compañera tuviera un poco de privacidad en la estancia que íbamos a tener en ese lugar. Pasados unos 2 meses, recuerdo que los 3 compañeros fuimos al río que pasa a un lado de la comunidad para lavar nuestra ropa. Mientras descendíamos, mi compañero Alberto vio un par de frutos que colgaban de un árbol muy bajo. Aquellos frutos eran de color verde, del tamaño de un limón y de textura suave similar al de una uva. Para nosotros ver aquel fruto era nuevo, ya que nunca habíamos tenido la dicha de conocerlo antes. Alberto sin dudarlo cortó aquellos frutos, diciendo que sería bueno probar la fruta típica de la región. Él guardó aquellos 2 frutos en su bolsa y bajamos al río. Como a la mitad de nuestra actividad de lavar la ropa, Alberto recordó los frutos que había cortado antes y los sacó del bolsillo. Nos ofreció, pero yo no quise. Le dije que no sabía qué eran y no me quería enfermar del estómago. María dijo algo similar, solo que ella recalcó que deberíamos llevarla al pueblo o esperar a que alguien pasara para que nos dijera qué fruta era, no fuera a ser alguna que no es comestible. Alberto mencionó que en el tiempo que habíamos estado en el pueblo, nos habían dado de comer varias frutas que no conocíamos y ninguna nos había provocado nada. Esta debería ser una de las tantas que se dan en ese clima tan húmedo y lluvioso. Remató su oración diciendo: si no quieren está bien, más para mí. Luego de decir eso, Alberto se llevó una de esas frutas a la boca, la masticó y escupió lo que era el hueso de la misma. Está algo insípida, dijo. Luego volvió a preguntar si alguien quería la segunda fruta, pero ambos nos negamos a esa pregunta. Fue así que se llevó la segunda a la boca. Después de eso nos pusimos a platicar de nuestras cosas. Quizás habría pasado unos 20 minutos después de aquello, cuando Alberto dijo empezar a sentirse mal. Me siento mareado y veo borroso, dijo antes de caer fulminado a orillas del río. Su cara quedó medianamente sumergida en el agua que bajaba por la corriente del caudal. María corrió a auxiliarlo para que no se fuera a ahogar. Levantó su cabeza y lo abrazó mientras le hablaba para que despertara, pero Alberto parecía desmayado o muerto. De su boca empezó a salir una clase de líquido negro muy espeso. Era algo así como aceite quemado de automóvil, pero un poco más denso. El olor que emanaba eso era desagradable, a tal grado de ser pestilente horriblemente. Era un olor a podrido, como al cadáver de algún animal que llevara varios días en estado de putrefacción. Con miedo que él se fuera a ahogar por la cantidad tan excesiva de eso negro que salía de su boca, le abrí la cavidad bucal para que ésta saliera sin mayor problema. Y así fue. No se imaginan la cantidad de esa cosa que salía de su boca. Eran torrentes y torrentes de eso, que al caer al agua del río era arrastrado por su cauce. Él estuvo así por poco más de 10 minutos segregando esa porquería, hasta que por fin dejó de hacerlo, pero Alberto aún seguía inconsciente. A como pude lo cargué en mi espalda y nos fuimos lo más rápido que pudimos al pueblo. Nada más llegados nos dirigimos al palacio municipal para que lo atendieran, ya que en ese lugar no contaban con algún centro médico ni nada parecido a este. Ni bien habíamos llegado cuando un hombre de los que estaban haciendo guardia empezó a decir al verlo:
Válgame Dios, joven Alberto, yo creo que ya no la cuenta. Este hombre corrió rápido por algunas personas que sabían más o menos qué diablo le pasaba a mi compañero. Al paso de 5 minutos llegó el señor Teófilo, quien era un empleado del ayuntamiento del pueblo. Cuéntenme qué pasó, qué se comió Alberto. Que él preguntara eso me hizo saber de inmediato que sabía qué tenía mi compañero. Rápido le explicamos sobre la fruta que se había comido hace una hora. Don Teófilo se lamentó porque quizás ya era tarde, pero no quiso limitarse a no intentar salvar la vida de nuestro compañero. El señor sacó de su cinturón un cuchillo y sin decir nada, le cortó el cuello a Alberto. Le hizo un corte de unos 3 o 4 centímetros en la lateral izquierda de su cuello. Luego tomó una cubeta y como si fuera un animal sacrificado, dejó que la sangre fuera llenándola. Pero lo que salía de él no era sangre pura. Lo que salía era un líquido rojinegro, una mezcla entre sangre y ese líquido negro que vomitaba en el río. Media cubeta se llenó de esa cosa que apestaba a rayos. Los presentes solo veíamos con sorpresa lo que pasaba sin saber qué hacer, cuando de repente Alberto empezó a toser y a recobrar la conciencia. Al momento que él reaccionó, aquel líquido rojinegro dejó de salir y en su lugar empezó a brotar pura sangre, sangre roja. Rápido se le atendió para frenar la hemorragia y se le cuidó a mi compañero. Pasadas las horas, ya más tranquilos todos y con Alberto dormido descansando, preguntamos qué había pasado. Don Teófilo dijo que él había comido algo que le llaman fruta de sapo. Esa fruta tiene ese nombre porque solo se la comen los sapos, ya que es muy venenosa. Cuando ésta entra en contacto con el cuerpo humano, ésta empieza a pudrir la sangre. En pocas palabras, eso negro que él había vomitado era sangre putrefacta. El señor dijo algo que aún recuerdo hasta el día de hoy. Creo que ustedes sí están bendecidos por el de arriba, porque fue un milagro que su amigo se salvara. Prácticamente nadie sobrevive después de ingerir esa cosa. La experiencia que comparto me pasó por no ser alguien de provecho. Digamos que fue algo así como una experiencia que me gané a pulso. Cuando tenía 25 años recuerdo que aún vivía con mis padres en su casa, y aunque esto no tiene nada de malo, la forma en la que yo lo hacía sí lo tenía. No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada que no fuera comer, jugar y dormir. Una tarde a la casa llegó la señora Julia. Ella era una buena amiga de mi madre, quien previamente sabía que yo no estaba haciendo nada de provecho. Fue en esa plática que la señora Julia le dijera a mi madre y de paso a mí, quien estaba presente en la conversación, que fuera a buscar trabajo con los Hermanos de la Luz. Los Hermanos de la Luz eran una religión que había llegado a nuestro pueblo y estaba brindando vacantes para jóvenes y adultos de buena edad que quisieran ser misioneros. La señora Julia dijo que su hijo mayor había ido con ellos y desde hace unos meses le enviaba un buen dinero, además de fotos de los lugares donde era enviado como misionero, y al parecer le iba bastante bien. Incitado por aquella plática, mi madre me obligó a acudir a las supuestas oficinas de esta religión para ofrecerme como misionero. Recuerdo muy bien que durante varios días estuve yendo a ese lugar a dejar papeles, a entrevistas y a clases para entender cuál era la misión de esa religión. Debo decir que desde el primer momento que pisé ese lugar no me dio buena espina, ya que nos hacían firmar una serie de papeles donde se detallaban a palabras simples cosas como esta: nosotros no nos hacemos responsables por lo que pueda pasarles. O aún peor, yo ni mi familia nos comprometemos a denunciar cualquier tipo de acto al cual no estemos conformes.
Mi cuerpo físico y su alma están a su plena disposición. Tal vez no sea una persona muy lista, pero sabía que eso no estaba bien. Después de algunas semanas de estar en capacitación y de hacer firmas apócrifas en los papeles que me dieron, se nos dijo que estábamos casi listos para salir a lo que ellos llaman rutas. A todos los presentes se nos iba formando en grupos de 2 o 3 personas y nos iban a enviar a diferentes lugares de la República Mexicana a evangelizar. Yo no sé cómo rayos esperaban que hiciéramos eso, pues nunca habíamos sido capacitados para hablar en público en masa. Pero bueno, esa era la encomienda. Pasado una semana me incluyeron junto a una persona más y nos iban a enviar a no sé dónde. Ya no recuerdo el nombre exacto de ese pueblo. Se nos dio una cantidad de dinero considerable y las instrucciones exactas de cómo llegar a dicho lugar. Así como a decenas de parejas se le encomendó algo muy parecido. Recuerdo que la noche que salí del pueblo mi madre me fue a dejar a la terminal de autobuses. Subí junto a mi compañero y ambos nos dirigimos a la capital, lugar donde tomaríamos otra vía para llegar a nuestro destino. Si de algo estaba seguro es que yo no llegaría a ese pueblo. En más de una vez le pregunté a mi compañero si creía que estaba bien lo que estábamos haciendo. Aquel era un joven de mi edad o quizás un año más chico, pero podría decir que se veía muy convencido del viaje. Decía que con el dinero que ganaría como misionero podría hacer muchas cosas. Noté que él, así como varios de los nuevos reclutas, eran gente necesitada, gente que tenía muchos problemas en sus casas y que esa religión les había lavado la cabeza. Llegado a la ciudad bajé del autobús y le dije a mi compañero que él se fuera solo. Yo regresaría al pueblo. Tenía una mala corazonada de ese lugar y era mejor volver. Al instante aquel muchacho me dijo que no abandonara la fe y que nos fuéramos, pero yo me negué a toda costa. Así fue como él se fue solo y yo regresé al pueblo. No hay que decir que mi madre me regañó como nunca y me dijo que si no quería hacer eso, o me iba de la casa o me buscaba un trabajo. Así lo hice y busqué un trabajo como limpiador en una cocina. Hasta la casa varias veces llegaron aquellos hombres de la religión exigiéndome que volviera, que tenía contratos firmados con ellos, pero mis firmas eran apócrifas, o sea que esos contratos no tenían valor. A la semana siguiente, cientos de reportes llegaron en contra de esa organización llamada Hermanos de la Luz, pues muchos de sus nuevos misioneros habían desaparecido, incluyendo al hijo de la señora Julia, quien había fallecido en uno de sus viajes como misionero. Esa secta, como se les empezó a llamar, no se hizo responsable de nada, pues tenía contratos firmados donde se deslindaba de toda responsabilidad de sus enviados. Esa secta se fue del pueblo y llegó a otra, donde creo que hizo lo mismo. ¿A dónde enviaban a su gente? Eso no lo sé, pero se valía de necesitados para seguir creciendo. Hola Memo, es un gusto poder compartir mi historia en este espacio que nos brindas. La verdad, no sé muy bien cómo comenzar mi relato porque, vaya, para alguien religiosa como yo, es duro aceptar la existencia de ciertos seres. Mi nombre es Silvia, y soy alguien que pertenece a un convento religioso en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estoy por cumplir 28 años, pero esto ocurrió cuando tenía 21. Y pasó cerca de un pueblo llamado Tres Ríos al sur del estado. En ese tiempo a una chica llamada Dolores y a mí fuimos enviadas por parte de nuestra comunidad a hacer servicio social a aquel poblado de Tres Ríos. Ese pueblo era muy chico, de unos 200 o 300 habitantes quizás, donde no hay mucho que destacar. Un pueblo como cientos y miles que hay por todas partes. Nuestra llegada a ese pueblo no fue como esperaríamos.
Si bien no esperábamos que nos recibieran con fiesta, al menos sí con algo de respeto. La gran mayoría de la gente del pueblo, por alguna razón, no nos querían ahí. Las miradas que recibíamos eran poco amigables, además que entre murmullos solo se secreteaban cosas que no eran del todo buenas. A nuestra llegada fuimos recibidas por una familia que nos dio un pequeño cuarto para quedarnos los días que estaríamos haciendo servicio social. Esa familia fue de las pocas que fueron amables con nosotras e incluso nos dieron algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en el pueblo para no exponernos. De aquellas recomendaciones estaba una que fue la más extraña. La familia nos dijo que por las noches, cuando vayamos a dormir, que por favor cerráramos muy bien el cuarto, que tapáramos todas las ventanas y que colocáramos los seguros a todo. Si por alguna razón escuchábamos ruidos afuera o que tocaran la puerta, que no abriéramos y mucho menos que saliéramos. Sin importar que escuchemos, que no hagamos nada. Preguntamos el porqué de ello, pero no nos dijeron nada, solo que siguiéramos eso al pie de la letra. Y una cosa más, que también era igualmente importante. Eso era que tampoco estuviéramos muy noche en las calles del pueblo. Así como el sol se empezaba a ocultar, que regresáramos y que estuviéramos donde había gente, o en el mejor de los casos que volviéramos al cuarto. Estar en las calles no era buena idea después de ciertas horas. Al igual que con lo otro mencionado antes, preguntamos el por qué. ¿Qué pasaba en el pueblo como para que se tomara esa medida tan drástica? La familia dijo que solo hiciéramos caso. Si en verdad queríamos estar en ese lugar, debíamos seguir aquellos consejos. Durante los primeros días que pasamos, en las noches no hubo novedad alguna. Dormimos muy bien y hasta cierto punto cómodas. Dolores y yo creímos que esas recomendaciones solo se trataban de algún tipo de comentario o de miedo que nos daban a los que éramos foráneos para que no anduviéramos husmeando por las calles. Como a la semana de haber llegado, recuerdo que muy temprano Dolores me dijo que por la noche escuchó como si alguien estuviera rasguñando la puerta del cuarto. Le pregunté por qué no me despertó. Ella dijo que no lo hizo porque no quiso darle importancia. Permaneció acostada, pero por un buen rato escuchó cómo alguien estaba rasgando la puerta de acero. Incluso dice que debajo de la puerta se podía ver una sombra, como si estuvieran justamente parados afuera. Esa fue la única experiencia que tuvimos por la noche y me hubiera gustado que así hubiera sido. Una tarde Dolores y yo habíamos ido a visitar a una señora mayor para darle algunas pláticas. La cuestión es que aquella visita se alargó mucho hasta entrada casi la noche, con la encomienda que Dolores y yo deberíamos regresar lo antes posible. Tomamos camino de regreso a nuestro cuarto. Para la hora ya casi anochecía e incluso aquella señora con la que estuvimos nos dijo que mejor nos quedáramos a pasar la noche en su casa. Según mencionó la señora, esa noche no pintaba nada bueno. Nosotras no podíamos hacer nada de eso, así que tomamos camino de regreso al cuarto lo más rápido que podíamos. Las calles del pueblo estaban especialmente oscuras. Las pocas lámparas de luz estaban muy lejos unas de otras, y las casas también. En ese momento nos iluminábamos por una linterna y nada más que eso. Las dos caminábamos lo más rápido que podíamos, sin embargo, no le pudimos ganar a la noche y esta ya estaba en todo lugar. Para nuestra mala suerte esa noche no se veía nadie por el rumbo. El camino estaba solitario y ni los perros escuchaban que ladraran. Dolores dijo que sentía un poco de miedo, además de tener una extraña sensación de ser observada por alguien. Yo le dije que también sentía aquello. Tenía la sensación que alguien nos estaba viendo.
Espejeamos a todos lados, pero obvio no vimos a nadie, o eso creíamos. Caminamos a toda prisa con aquella horrible sensación hasta que algo nos obligó a voltear hacia atrás. Era como si nos estuvieran forzando a hacerlo. La primera en girar la cabeza fue Dolores. Al hacerlo, se detuvo casi de golpe y su cara se llenó de un horror puro. ¿Qué te sucede?, le pregunté a mi amiga. Ella no pudo articular palabra alguna. Enseguida volteé hacia la misma dirección y también me quedé con la mirada y la voz pasmada. En medio del camino, cerca de una de las pocas lámparas de luz eléctrica, estaba parado un gran perro de color negro. Aquel perro medía más de 2 metros, estoy segura. Su pelaje era brilloso, pero negro como la misma noche. Sus ojos eran rojos. Tenía un hocico grande del cual sobresalían colmillos largos que eran llenados por una espesa baba que le escurría de la boca. Pero lo más horrible de todo eso era que ese animal estaba parado en 2 patas, como si fuera un ser humano. Las dos nos quedamos petrificadas viendo aquel extraño ser. Apenas si logramos reaccionar para salir corriendo mientras gritábamos desesperadas. El camino se llenó con nuestros gritos que no paraban de resonar en el aire de la noche. Giré mi mirada hacia atrás y vi como aquel perro gigante empezó a correr detrás de nosotras. Era cuestión de segundos para que nos atrapara, estoy segura. «Vengan, aquí, por aquí rápido». Frente a nosotras apareció un hombre quien nos dijo que corriéramos a su casa. El señor nos llevó a la entrada de su vivienda que estaba cerca del camino y así como entramos cerró la puerta. Del otro lado se escuchaba cómo ese animal se azotaba contra ella y la rasguñaba. Así estuvimos un buen rato, hasta que un gran aullido se escuchó y después nada. Todo fue silencio. «Ya se fue», dijo aquel hombre acompañado de su familia. «Tienen mucha suerte que las haya escuchado, porque si no, ahorita ya estaríamos velando sus cuerpos». ¿Qué es eso?», le preguntó Dolores en medio de un llanto sonoro a aquel hombre, quien dijo sin ningún tipo de tapujo que era un nahual, uno de los muchos que viven cerca del pueblo. Aquellos seres son muy celosos y territoriales. No les gusta que la gente ajena se pasee por las calles del pueblo o sus alrededores. «¿Cómo que un nahual?», le preguntamos a aquel hombre. «Sí», dijo él. «Por esta zona es muy común hallarse a este tipo de criaturas. Para nosotros no es novedad verlos de noche. Casi siempre nada más andan paseando de aquí para allá. Rara vez atacan a alguien, aunque claro que hay casos. Pero cuando gente ajena llega al pueblo, el olor que ellos traen de la ciudad o de donde quiera que vengan es inconfundible y eso los atrae a ellos para que vean, señoritas. Si los ataca y bueno, lo que les hace es algo horrible. Así que tuvieron mucha suerte de que escuchara sus gritos». Dentro de nuestro raciocinio no podíamos entender cómo era posible que los nahuales existieran, que algo así de horrible pudiera existir junto con la bondad de nuestro Creador y de todo lo bueno. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Aquel perro negro enorme era real. La esposa del señor nos dio una taza de café y nos invitaron a pasar la noche. Dijo que no era bueno salir y menos sabiendo que eso ya nos había visto. El señor fue a su cuarto y de ahí sacó una escopeta, la cual puso en medio de la mesa. Por si acaso, no sé si esto le haga daño, pero no está de más, mencionó antes de darle un sorbo a su café. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté al señor. Él tardó unos segundos en responderme.
Dijo que lo mejor era que mañana a primera hora nos fuéramos del pueblo. No había que arriesgarse a quedarse más tiempo sabiendo que eso podía atacarnos en cualquier momento. Después de decir eso, mencionó otra cosa que en verdad me asustó mucho. Dijo algo que hasta el día de hoy aún sigo temiendo porque es algo para nada soportable. Él dijo que por si alguna razón llegábamos a ser atacadas por aquel ser, había una ligera posibilidad que nosotras nos convirtiéramos en nahuales. En el pueblo no se sabe bien a ciencias ciertas cómo es que uno de ellos se hace, si es cosa de nacimiento o por algún tipo de ritual, pero había gente que mencionaba que se puede convertir tal cual como si fuera un hombre lobo, y al ser mordido por este es infectado o algo así. Dolores al escuchar eso echó en llanto. Yo también hice lo mismo porque no podía concebir la idea de que eso de allá afuera pudiera hacernos algo. Ahora más que nunca sabíamos que teníamos que retirarnos de ese pueblo muy por la mañana. La esposa del señor nos dio un lugar donde pasar la noche. Por su parte, el señor se sentó al lado de la puerta mientras sostenía su arma. Dijo que cuidaría esa noche no fuera a hacer que el nahual regresara y quisiera hacernos daño, porque cuando ellos se encaprichan son muy tercos y no es bueno fiarse de nada. Además que no hay perro ladrando. El señor mencionó que eso era una mala señal, porque significaba que el nahual estaba cerca. Cuando ellos están en el pueblo se callan los perros y se echan por el miedo. Esa noche era una de esas donde ningún perro ladró en absoluto. Por suerte la noche pasó tranquila, sin incidentes. Tratamos de dormir pero no podíamos. Dolores y yo estuvimos dando vueltas en el petate que nos dieron para pasar la noche. Por más que quisimos conciliar el sueño, fue imposible. No había forma de sacarnos de la cabeza lo que habíamos visto, y mucho menos lo que habíamos oído, pues los nahuales sí existen. A las 6 de la mañana exactamente, el señor, quien estuvo en vela toda la noche, dijo que el sol ya estaba puesto y si queríamos podíamos irnos. Nos dieron de desayunar y a las 9 de la mañana exactamente salimos de su casa muy agradecidas. Lo primero y único que hicimos fue ir por nuestras cosas al cuarto, las tomamos y regresamos a la ciudad. Fue entonces que entendimos el por qué la gente no nos quería desde un inicio. Era porque tenían miedo que nosotras atrajéramos a ese nahual, y al final sí pasó, pero por suerte nadie salió herido. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.